Buenas tardes, América Latina. Buenas noches, España. ¿Cómo estamos este jueves post nueva intentona golpista en Bolivia? De Bolivia, obviamente, vamos a hablar hoy en este programa. Creo que no necesita mucha introducción el tema. Ayer todos sentimos el revival ese de hace 5 años preguntándonos otra vez los tanques, otra vez los militares. Vamos a hablarlo en la segunda parte del programa y ahora, mientras tanto, les cuento por qué es esta canción que acaban de escuchar, con el que acabamos de empezar el programa. Su autora es periodista, comunicadora, artista cubana, Alondra Santiago, que lleva 19 años de Ecuador y, como han podido escuchar por la letra de esta canción, pues se la dedica a ese precioso país gobernado ahora por Daniel Noboa. Bueno, después de grabarla, después de que la canción se hiciera viral, Alondra recibió una notificación, fue el 24 de junio, a través de un correo electrónico en el que el gobierno de Daniel Noboa le da un plazo de 5 días para que abandone el país, donde ha vivido, como les digo, casi 2 décadas, por atentar contra la seguridad pública y estructura del Estado. Una nueva deriva autoritaria de este joven gobernante que ya tiene fama en todo el mundo por violar diferentes convenciones de los derechos humanos y etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que hoy en Macondo vamos a hablar con Alondra, no sé si ya está conectada, y vamos a tener su testimonio de primera mano. Alondra, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, vamos a contar a los que no te han seguido un poco cómo ha sido todo, si lo esperabas, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que primero, antes de hablar de esta situación, decirles muchas gracias a Marco, lo entrevisté hace poco en Ecuador, qué pena que nos tengamos que volver a ver en esta situación. Leandro, un gusto. Ina, yo te voy a decir que eres un poco culpable de lo que está pasando porque yo llevo mucho tiempo siguiéndote, eres una voz muy fuerte, yo estoy emocionada de verdad de estar aquí. Por un momento me he olvidado de que en unas horas me van a deportar y estoy realmente feliz de poder hablar contigo. Entonces, esas voces son las necesarias en todo el mundo, así que nada. Y entrando al tema, yo no me esperé esto porque yo llevo hablando, haciendo opinión y además dando una opinión bastante sincera y coherente con mi público. He dejado un poco de lado estas teorías de estas supuestas objetividades, de imparcialidades, sino que le he dicho a la gente a dónde apunto, a dónde voy, cuál va a ser mi crítica, se nota también en los invitados, en fin. Pero yo llevo 5 años siendo también víctima de este hostigamiento, del acoso digital, sobre todo, que ha pasado al acoso físico en las calles, desde el gobierno de Lenín Moreno, posteriormente Guillermo Lasso y Daniel Noboa ahora. El acoso digital va desde amenazas de muerte, desde campañas de desprestigios, desde videos donde sacan de contexto mis videos, de denuncias, de pedidos a diferentes cancillerías de los diferentes gobiernos de que se me deporte, en fin, muchísimas situaciones que, como decía, últimamente pasaron a lo físico porque en la calle también he recibido agresiones donde por mi nacionalidad cubana me dicen que tengo que irme al país. Son delitos, digamos, de odio, son comentarios xenófobos y estos son 5 años, pero yo nunca pensé, porque todavía, y además creo en que todos los presidentes que han llegado dicen que son democráticos, y nunca pensé que iban a tomar una decisión de forma tan autoritaria, tan violenta en contra de una periodista. Y cuando me llegó la notificación, evidentemente la salud mental, el cuerpo te empieza a temblar y dices, bueno, llevo 19 años en este país, mi madre vive aquí, tengo sobrinas, tengo hermanos, tengo pareja, tengo gatos, tengo perros, tengo casa y me están sacando y me quieren llevar, claro, a mi país de origen donde no tengo nada, donde yo allá no tengo realmente nada. Y lo último que estoy diciendo es que más que deportación, lo que están pretendiendo es, en este gobierno de Daniel Noboa, es desterrarme, quitarme toda posibilidad. Iba a estudiar una maestría de sociología política y ahora no lo puedo hacer. Tenía planeado temas de salud y ahora no lo puedo hacer. Entonces, es un conjunto de muchas violaciones. Tú tienes un programa en YouTube, ¿no? O sea, para saber un poco también el alcance, ¿no? Porque están
persiguiendo a periodistas ¿cuál es el peligro de Alondra? ¿Cuál es todavía me lo pregunto, Ina. Mi programa es justo la imagen que tienes atrás, se llama Ingo.es. Es un canal que se hizo hace 4 años. Mi pareja, Tupac Galarza, es el director. Empezó hace 4 años, tuvo una pausa y hace 2 yo llevo la batuta en dirección de contenido. Hacemos prácticamente todo porque somos prácticamente los dos, en donde tratamos de buscar alguna pauta, algún financiamiento que no lo hay. Pero hacemos esto, ¿no? Hacemos periodismo, tenemos ahora cerca de 157,000 suscriptores, hacemos 2 jornadas, una a las 2 de la tarde para los migrantes, porque hay muchos migrantes en Europa que no pueden ver el de la noche, y entonces lo hacemos el de las 19 horas, que es para netamente entrevistas, en fin. Entonces es un medio que yo lo llevo desde hace 2 años, en donde además de entrevistar, además de tener análisis, hacer debates, yo hago opinión como creí hasta el lunes que me correspondía hacer opinión en un país como Ecuador, que además Daniel Noboa, a días de llegar, firmó convenciones de libertad de expresión. Daniel Noboa sale en videos diciendo que él va a respetar y que ha firmado, si no me equivoco, fue Chapultepec, si no me equivoco, una de las convenciones, que firmó y dijo: yo voy a defender la libertad de expresión, voy a defender a los periodistas. Y lo que se está evidenciando es otra cosa. Pero somos un canal de YouTube, es un canal netamente digital, que siempre estamos pidiendo colaboración de la gente, porque financiado es cuando nos llega alguna pauta que no es permanente, que no es mucho, y ustedes saben, tienen un medio, hay muchas cosas que pagar, pero no tenemos financiamiento de nadie. Entonces, es eso. O sea, Daniel Noboa está en contra no solo del canal, está en contra de Alondra, la periodista, en contra de Alondra, la mujer también, porque hay un componente bastante misógino en esto, ¿no? Y en contra de que se hable y que se digan las cosas como, digamos, que hay una parte del Ecuador que también piensa que son así. Buenas tardes, Alondra. Te saludo desde acá del Uruguay. Hay una peculiaridad que quiero señalar. Porque en este programa Macondo, los 3 periodistas que lo conducimos vivimos en países donde no nacimos. Es el caso de Ina, pero también es el caso de Marco, que nació en Francia, aunque su familia es argentina, o el caso mío, que nací en Cuba, aunque mi familia es uruguaya. Los 3 hemos desarrollado periodismo no solo crítico, sino crítico y con impacto, es decir, con algo comparable un poco a lo que haces vos, en el sentido de que no es que trabajamos en medios que no tienen alcance, sino que eventualmente son medios muy importantes dentro de nuestros países. Y creo que esta situación de enfrentar un destierro, que te deporten, que te quiten la ciudadanía, o no sé cómo es que se llama en Ecuador, es algo que me llama poderosamente la atención. No es porque uno no se acostumbre en los países donde está, que haya gente que te diga: vos sos cubano, andate a Cuba, o vos sos francés, podrían decirle a Marco, y andate a Francia, o en el caso de Ina, vos sos rusa, volvé a Moscú. Sin embargo, nunca alguien, por lo menos desde el punto de vista del trámite formal, en nuestros casos, ha llevado una cosa a esta medida. Pero alguien además con la particularidad, por eso quiero señalarlo, aunque me estoy apartando un poco de lo que habitualmente hacemos, que es hacerte preguntas. Ahora las voy a hacer con la particularidad de Daniel Noboa, que es una persona nacida en Miami, ¿no? En Uruguay ni siquiera podría ser presidente, por más que tiene familia ecuatoriana. Por ejemplo, yo nacido en Cuba no podría ocupar la presidencia de la República, porque eso te exige nacer en el territorio aunque tus padres sean uruguayos, como es mi caso. Entonces, que además una persona nacida en Miami le sustraiga la ciudadanía, le revoque la visa, deporte a un periodista crítico, a una periodista crítica que nació en Cuba y que vive hace 20 años en territorio ecuatoriano, me parece que es hasta peor, ¿no? Pero entra en sintonía un poco con lo que ya hizo Daniel Noboa cuando invadió la Embajada de México, porque está claro que el derecho internacional o el derecho de este tipo es algo que él lo tiene sin cuidado. Quiero preguntarte sobre aspectos de la canción que está en el debate, porque la canción se viralizó. Hay 2 elementos que me interesan. Con respecto a lo que la canción misma denuncia,
Me gustaría, porque nosotros lo hablamos en algún caso, el caso de la vicepresidenta Abad y también su destierro, primero mandarla a arreglar la guerra entre Gaza e Israel, pero ella misma ha hecho denuncias, por eso lo hablamos hace poco, y ni hablar de los otros casos que están ahí de la violencia en Ecuador, que es algo que se está tratando en todos lados. Pero hay un tema que es el uso del himno ecuatoriano dentro de la canción y que entiendo que hay cuestionamientos, que eso podría ser una especie de vilipendio, falta de respeto a bueno, a un himno, nada menos, que es como faltarle el respeto a una bandera, en fin. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Esto digo porque ha motivado debates en muchos lados. Acá en Uruguay una vez también un grupo hizo una canción tocando la figura de Artigas o del himno y se armó tremendo escándalo. Este tema, ¿cómo lo respondes tú o está dentro de la justificación que está usando el gobierno ecuatoriano? Gracias, Leandro. Yo entiendo que la utilización de los símbolos patrios genera muchísimas pasiones, genera, me lo acabas de mencionar en algún caso por allá por Uruguay. Yo lo comprendo perfectamente, sin embargo, por ejemplo, la crítica, cuando yo decido crear esta canción, que no es la primera, ya ha habido otras canciones como un poco de protesta. ¿Por qué yo empiezo a hacer canciones con el ukelele? Además de periodista, soy músico, y yo digo, mis opiniones están siendo tergiversadas y lo que hacen los troll centers es cortar a veces mis palabras, unirlas y parece que yo estoy diciendo otra cosa. Y yo un día le dije incluso al director y le dije, creo que tengo que empezar a cantarlo porque va a ser más difícil que esta gente corte y tergiverse mis palabras porque tendría que ser reverendo productor musical para que una nota quede con otra. Entonces digo, vamos a hacer canciones. Y yo empecé a hacer canciones, canciones que han pegado, canciones que le gustan a la gente, que han recibido crítica, pero al final no le tomaba no le prestaba mucha atención al tema de las críticas. ¿Qué pasa? Daniel Noboa da su discurso a la nación, rendición de cuentas, su informe a la nación, y hay videos en donde salían que se puso estos zapatos gigantes, que además al cantar el himno se notaba por el lip sync que no sabía cantar el himno. Hay otros videos en donde la gente dice el presidente no se sabe el himno. Entonces yo digo, ok, vamos a, de hecho, quejarnos un poco de esta situación porque como tú acabas de decir, es una persona que nació en Miami y que tiene la posibilidad de ser presidente en Ecuador. Es una persona que hace poco le dijo a John Lee Anderson en The New Yorker que él se sentía más cómodo y que si algún día dejara de ser presidente se va a New York, que él no tiene. Se nota que Daniel Noboa no quiere tener nada que ver con el país, con Ecuador. Se nota por él y se nota por las medidas que tomas con el pueblo. O sea, se nota que no quiere tener cercanía con el pueblo ecuatoriano. Entonces yo lo que hago es esta canción para criticar un poco lo de la canción, lo del himno que no se lo sabe, y digo, ok, vamos a cantar el himno. Que no canto todo el himno, canto la primera estrofa, me parece un himno hermoso, que he cantado por 19 años, canto el de Cuba también. Entonces hago este fragmento y después sigo con la canción que es mi crítica. Algunos dicen que yo le cambié la letra al himno, no tiene nada que ver con cambiarle significaría otra cosa. Yo hice mi canción y utilicé estas partecitas para, como contexto, saber, que la gente sepa que yo estoy hablando de esta situación del himno. Ahora, generó muchas pasiones y generó, yo siempre digo, falsos nacionalismos o falsos patriotismos, porque hay muchos nacionalistas a nivel peligroso ya, en donde hemos estado viendo, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel del mundo, este nuevo auge, digamos, de la ultrafascista o la ultraderecha, en fin, que estamos observándolo, en donde han tomado la situación del himno, la situación de la bandera o de los símbolos patrios en general, como para sentirse afectados y legitimar un abuso de poder. Entiendo perfectamente y además, si en algún momento alguien, algún ciudadano se sintió además violentado o insultado por esto, perfectamente se puede entrar en debate. Lo que pasa, Leandro, es que el presidente envió el gobierno de Daniel Noboa firmado incluso por el vicecanciller Alejandro Dávalos, que incluso fue a la corte para hablar de lo de México, envió diciendo que yo he cometido actos en contra del Estado. Y después hace una cadena nacional, en todos los medios tradicionales, interrumpe la transmisión para poner el himno, para poner la canción del himno. O sea, para poner un video sonando el himno nacional y pone la frase por respeto al país. Entonces, en ese momento es donde yo estaba en vivo y digo, ¿cómo es posible este suceso? Y yo digo, ok, no es
no es ningún acto en contra de la seguridad nacional, es que Daniel Noboa siguió a estas personas violentas, xenófobas y odiadoras, como por ejemplo un ex vicepresidente, Alberto Dajic, que le recomendó, que es asesor, o probablemente sea asesor de Daniel Noboa, y le recomendó que me deportaran. Entonces, si me hablas del himno, podemos hablar de cómo es una, no solo libertad de expresión, sino una libertad artística. Si me hablas del himno, podemos debatir un montón. Pero lo que pasó es que siguió consejos de personas xenófobas, personas que están en la derecha, personas que evidentemente tienen discursos de odio, y lo que hizo fue deportarme por hacer una canción en donde le digo, usted presidente no se sabe el himno, usted presidente se puede poner zapatos altos, pero no le va a llegar a la altura de gobernar este país, y usted además ha desterrado a Verónica Abad, con la que no comparto sus percepciones y sus políticas con respecto a las mujeres, que ya me imagino que conocen, sin embargo está siendo víctima de violencia política. Entonces es eso, básicamente esa es la situación. Marco. Estás muteado, Marquito. Marco, estás muteado. De nuevo. ¿Me escuchan? Dale. ¿No me escuchan? Sí. Ahora sí, pero quiero ver si me va el internet. Estoy acá en el foro de la CELAC Social en Honduras, en un hotel donde hay actos y el internet va y viene, pero rapidito a ver si funciona. ¿Qué de lo que te está pasando es personal y es representativo de la cual está la democracia en Ecuador? Quiero decir con esto, ¿qué de lo que te está ocurriendo como persecución representa la situación del país? No sé si se logró escuchar. Sí, sí, Marco. Yo creo que a nivel de lo que está ocurriendo conmigo personalmente, también ocurre con el resto de ciudadanos en el contexto de, por ejemplo, hace una semana antes de esto, a otros periodistas les cancelaron el programa que se transmitía en un canal, digamos, sí, de señal abierta, RTU, y el programa se llamaba Los Irreverentes, ¿no? Yo creo que Daniel va directo a cancelar a aquellos que se muestran en contra del poder. Entonces, lo cancela porque ahí hay una periodista mujer, por eso voy allá, una periodista mujer en donde también ha escrito, ha hablado, incluso lo ha entrevistado, y ha evidenciado que Daniel Noboa ha sido violento con la mamá de su hija, e incluso con su hija al ahora mismo retirarle la seguridad a la mamá y a la hija de Daniel Noboa. Entonces, retiraron el canal, lo cancelaron. Lo que se sabe y que he conversado es que desde arriba, ¿no? Desde arriba se dio la orden que no podía seguir. Entonces lo cancelan estas tres personas, tres periodistas, dos hombres y María Sol Borja, están en este momento también denunciándolo. De ahí, ¿qué pasa? Conmigo yo estoy en YouTube, no estoy en una señal abierta. ¿Cómo puede tratar de silenciarme? Le salió justito la jugada porque soy cubana, porque no tengo todavía la nacionalidad a pesar de tener la residencia. Entonces dijo, por ahí voy, pensando además muy, tal vez ingenuamente o tal vez dentro de esta ignorancia totalmente violenta, de que deportándome yo me voy a callar. Este programa es el vivo ejemplo de que donde estemos seguimos hablando. O sea, no va a haber una posibilidad de que yo me detenga a pesar del miedo. Lo otro es que a nivel personal y a nivel general estoy viendo que el gobierno evidentemente es autoritario. El gobierno, Daniel Noboa decidió ingresar en una embajada en el territorio mexicano, decidió violentar a personal diplomático. Daniel Noboa después se burla y le dice a AMLO, podemos conversarlo con un cevichito o unos tacos. Daniel Noboa y su canciller Gabriela Sommerfeld dicen que no van a pedir disculpas porque no tienen por qué pedir disculpas. Daniel Noboa le dijo a una periodista de Australia que si él pide disculpas o él no hacía esto, quedaría como débil ante sus opositores y ante la gente que le sigue. Entonces, Daniel Noboa en este momento, que llegó con un discurso diciendo que era pro Ecuador y que el anti tiene un techo, en este momento tiene un discurso en contra de todas las facciones de la Asamblea Nacional. Ante sus aliados, incluso en un momento llegó a ser aliados, digamos no, pero estuvieron en conversaciones o con un acuerdo de gobernabilidad, estuvo la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Con esto de la Embajada Mexicana,
evidentemente la Revolución Ciudadana dijo, somos oposición, no se puede permitir esta situación, pero además ahora tiene un problema con el Partido Social Cristiano. Del Partido Social Cristiano sale uno de sus viceministros, que es Esteban Torres. Esteban Torres, a quien yo he entrevistado también en mi espacio, pero que últimamente se ha dedicado a mandarme advertencias, donde me envía capturas de mis publicaciones en la red social X, como para decirme, te estoy vigilando, te estoy viendo, sabemos lo que estás diciendo y sabemos lo que estás haciendo. Entonces, Daniel Noboa ahora está con el discurso, cuando pasó con lo de Verónica Bach, le dijo prácticamente a todos que la asamblea era un poco más, y en otras palabras, correísta, y que está en contra de Daniel Noboa. Daniel Noboa y sus ministros dicen que hay una facción anti-Noboa en la asamblea y que va a vetar absolutamente, prácticamente todos los proyectos, es lo que menciona también Henry Kronfle, los proyectos que benefician a la ciudadanía. Y así puedo seguir. Daniel Noboa, su esposa, que también hablo en la canción, Lavinia Balbonesi, también había una situación aquí en una comuna empobrecida, en una comuna turística, pero empobrecida, que todavía le faltan servicios básicos, y pretendía la empresa de la esposa de Daniel Noboa crear un resort. Un resort para aquellos que tienen plata y que puedan disfrutar del resort. Pero un resort hecho encima de manglares, quitando manglares, eliminando la posibilidad de que tengan un esterillo, que tienen un estero. Ahí siempre se inunda, es una situación muy complicada cuando llueve acá y se inunda. ¿Y qué hace el manglar? Evitar que existan inundaciones. Y todo el mundo habló en contra y no le funcionó este proyecto. Y aún así puedo seguir mencionando, subió el IVA al 15% diciendo que era por temas de seguridad. Luego nos enteramos que era producto del FMI, del acuerdo con el FMI. Ya tenemos el primer desembolso, 4.000 millones de dólares. Dejen deuda como a 4 generaciones en el país. Entonces son 4.000 millones de dólares a cambio de súbele el IVA a la gente al 15% con la justificación que es por la seguridad. Los índices de seguridad para nada, lo único que han hecho es elevarse, no han disminuido. Hay muertes violentas. Los militares han tenido que ir a Manta, que es una de las ciudades puertos más violentos, para ver si contrarrestan la situación, mientras Durán es una de las ciudades más violentas del mundo, conjunto con Guayaquil, en donde hay extorsiones, donde la gente ya no puede tener ningún recurso para hacer un emprendimiento porque hay vacunas, las denominadas vacunas, que te piden plata los grupos de delincuencia organizada para dejarte vivir, ¿no? De alguna forma. Entonces, no ha habido ninguna respuesta. En este momento, cuando yo venía para esta entrevista, había una balacera en una de las principales calles de Guayaquil, en Ceibos. Una balacera. De ahí otras personas protestando porque los pacientes con diálisis no tienen garantías, porque el gobierno no le paga a Solca. Solca es la sociedad que lucha contra el cáncer, porque no hay medicina en los hospitales, porque hay cerca de 250.000 niños que han salido del sistema educativo producto de la inseguridad, producto de la delincuencia, producto de la pobreza. Te puedo decir un montón de cosas que no me va a alcanzar el programa, y en este momento lo que está haciendo el gobierno es enviando cadenas nacionales para que la gente, me imagino, se aprenda él el himno como una especie de karaoke, y no está hablando de toda la situación. ¿Y qué decide? Votar, expulsar, deportar o desterrar a una periodista que le está diciendo las cosas y que no va a parar de decírselas. Vaya movilización de ese tema para atacar a una periodista en un panorama como el que acabas de describir. Yo, escuchando un poco, ¿no? Los índices de seguridad, dijiste que no ha bajado. He estado pensando que hace ya 2 meses, ¿no? Del referéndum ese que medio ganó, aunque perdió en estas 2 preguntas claves, pero bueno, le apoyaron en esa lucha contra el crimen, en esas políticas de mano dura, que también a su vez entiendo que se presentó como la solución mágica a esa situación de inseguridad. Dijiste que los índices no han bajado, que bueno, que acaba de suceder una balacera, sin ir más lejos. ¿Cuál es el apoyo popular a estas alturas? Porque ya se vienen las elecciones presidenciales. ¿Con qué apoyos cuenta cuando lleguemos al día D? Primero, mencionar sobre todo que en una entrevista Mónica Palencia, que es la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, mexicana con nacionalidad que le dio el gobierno también ecuatoriana para que pudiera ser ministra, dijo en una entrevista que los índices de las muertes violentas habían disminuido en un 99%.
Eso dijo una vez y todos, claro, evidentemente nos reímos, porque si en un 99%, digamos que, vaya, no sé si nos comparamos con Finlandia, Suecia, Suiza, no sé ni qué país puede disminuir tanto las muertes violentas en un periodo tan corto de, digamos, 6 meses o 5 meses, ¿no? Primero eso. Segundo, en su informe La Nación había dicho que se había disminuido las muertes violentas o los asesinatos en general, el tema de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes en un 27%, y la lupa media, que es digamos, que hace fact-checking, que es impresionante, dice que no era un 27, sino apenas un 17, ¿no? Que igual va bajando y subiendo esta situación, porque ya les digo, todos los días hay muertos. Ayer u hoy en la mañana también una noticia de que un niño también resultó herido y muerto, asesinado al final, producto de la delincuencia. El otro día, en la ciudad más peligrosa que tenemos en Ecuador y en el mundo, Durán, que está a un puente de Guayaquil y a un puente de San Borondón, 2 niñas las asesinaron. Delincuentes, sicarios, ingresaron por la ventana y asesinaron a 2 niñas de 7 y 11 años en Durán. Y así te puedo seguir. Entonces, según las encuestas, no suelo creerle mucho a las encuestas. De hecho, cuando hago los análisis trato de no poner tanto encuestas, pero según últimas encuestas de algunas personas mencionan que sí, que si el 2025 se lanza Luisa y Daniel Noboa, Luisa tiene un potencial, digamos, números por encima de Daniel Noboa. Esto lo dice Omar Maluk. Por otro lado, la aceptación del presidente fue de 80 a 75 y ahora está en un 50, digamos, unos dicen 49, otros dicen 50. Si hablamos con las personas, dicen, bueno, cada día está bajando un punto. No lo sabemos, porque al final, cuando te pones a ver con toda esta situación que me está pasando y que pasa en el país, hay muchos como cajas chinas, como hay todos estos elementos que también tiene el gobierno y que sabe perfectamente cómo hacerlo para posicionar otras cosas y que la gente no hable de lo necesario y de lo que nos compete y lo que nos está afectando. Entonces pasa lo de el John Lee Anderson, el de New Yorker, y que salió Alondra Santiago con el himno. Porque todo el mundo estaba hablando de que Daniel Noboa tenía que pedirle disculpas a Nayib Bukele y a todos los presidentes que mencionó, en fin, y por todo lo que dijo. Dijo que quería hacer una cárcel en la Antártida para llevar a todos a los presos. O sea, son cosas absurdas, ¿no? Entonces, digamos que sale Alondra Santiago y lo tapó. Y ahora todo el mundo está molesto porque Alondra Santiago mancilló las sagradas letras del himno nacional. Y ahora están sacando, por ejemplo, y esto es algo que hay que corta. Sí. Una última pregunta para Alondra Santiago, te voy a interrumpir, perdona, porque ya estamos quedándonos también sin tiempo. Sí. Te llegó la notificación el 24, te han dado 5 días, hoy es 27, el 29 en teoría tienes que estar fuera. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? Aquí justo tengo todas las medidas que se van a presentar. De hecho, terminando esta entrevista, se van a presentar las medidas. Los abogados tienen todo, recursos de apelaciones, de actos administrativos. Es un texto bastante amplio en donde se menciona sobre las violaciones, no solo a la libertad de expresión, sino a la defensa, sino también al debido proceso, en fin, y a la seguridad jurídica. Se va a presentar esto y esperando y confiar en la justicia que determine realmente lo que debe determinar para yo poder continuar haciendo mi ejercicio periodístico en el país, sobre todo, ¿no? Pero sí tengo que decirte, Ina, que mi seguridad, o sea, mi vida corre peligro porque si es capaz de hacer esto, si es capaz de hacer lo que hizo con México y lo que está haciendo con el pueblo ecuatoriano. Hay vigilancia, el teléfono pinchado, vigilancia probablemente en la calle por donde me muevo. No sé qué más pueda suceder. Están poniendo fotos desnudas mías, editándolo con inteligencia artificial y están tratando de derrumbarme no solo física, psicológicamente. Y bueno, y hay que esperar y estar atentos porque esto se lo está diciendo no a una periodista, se lo está diciendo al periodismo de Ecuador y del mundo, que él puede ser autoritario y que puede decidir lo que sea para tratar de silenciarnos. Alondra, Alondra, muchísima... Sí. No, pero más allá de los aspectos judiciales que ella va a interponer para intentar revertir esta decisión, un aspecto, está bien, quizá menor, pero periodístico, es que tu canal va a estallar después de que te echen del país, ¿no? Ahí tenés que hacer más programas todavía,
Porque no hay nada como hacer esto para que se multiplique la Y cantidad les de gente que la ve. animamos, y les animamos a nuestros seguidores primero a denunciar esa tremenda arbitrariedad de Noboa, solidarizarse con Alondra y condenar y unirse a su canal en YouTube, que es Ingobernables, y te vamos a seguir por ahí, vamos a seguir cómo se desarrolla este caso. Te agradecemos, te mandamos muchísimo ánimo y a ver, confiamos en la justicia, ¿no? Gracias, Alondra. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por ese apoyo. Bueno, nosotros Gracias. ahora vamos al corte rápido y pasamos directamente a Bolivia.